través de la historia siempre ha existido el conflicto. Siempre ha habido guerras y batallas entre hombres para obtener el control. Y han habido muchas batallas y muchas guerras en la historia de la humanidad. Algunas de estas batallas han sido destacadas o han sido más conocidas porque han definido la historia. Después de alguna de esas batallas ha cambiado el curso de la historia y han sucedido muchas batallas alrededor del mundo que han tenido gran impacto en lo que hoy día es el mundo. La batalla de Cajamarca en los años 1500, donde los conquistadores vencieron al gran Atahualpa, el de los incas. Y esto cambió muchas de las cosas en lo que es Sudamérica, en Perú. Asimismo, batallas como la batalla de Hastings por el trono de Inglaterra, eso cambió la historia de Inglaterra. Fueron batallas que marcaron la historia. La batalla de Waterloo, donde fue derrotado Napoleón, también cambió la historia. Hubo dos batallas que prácticamente acabaron la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Leningrad por el lado oriental y la batalla de Normandy por el lado occidental, en donde estas dos batallas debilitaron y terminaron acabando con los nazis para terminar la Segunda Guerra Mundial. Todas estas batallas tuvieron impacto y pudiéramos estar viendo, yo me puse a ver listas y hay decenas de batallas que tuvieron impactos grandes en la historia de la humanidad porque cambiaron la historia. Pero hay una batalla que es la batalla más antigua y que es la batalla que más ha afectado nuestras vidas personalmente, y es la batalla entre el bien y el mal que ocurre en nuestros corazones. Usted y yo constantemente estamos enfrentando una batalla entre el bien y el mal en nuestros corazones. La enfrentamos día tras día, semana tras semana, algunas veces hora tras hora. Estamos batallando en nuestro corazón el bien contra el mal. No sé si han visto las caricaturas en donde a veces salía alguien que tenía por aquí un angelito y por acá un diablito, y uno le decía una cosa y el otro le decía la otra. Es una batalla que a veces tenemos nosotros cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que tomar una acción, porque hay una batalla en nuestro corazón entre el bien y el mal. Y en esta mañana vamos a ver esta batalla, vamos a examinar la batalla entre el bien y el mal, que es una batalla, es tan antigua que comienza desde el momento en que la serpiente entró al jardín en el Edén y comenzó a poner pensamientos en el hombre para que se rebelara contra Dios. Entonces, hemos titulado el mensaje de esta mañana, Cuando reinan las tinieblas. Porque Dios quiere reinar en nuestra vida, pero muchas veces dejamos que reine la tiniebla en nuestra vida. El enemigo siempre va a venir contra el plan de Dios, siempre va a querer venir a cambiar las cosas, a tratar de reinar donde Dios reina. Por lo tanto, vamos en esta mañana a ver esta batalla que sucede en nuestros corazones constantemente. Vamos a verla ahí dibujada en Lucas capítulo 22, porque en los últimos días de la vida de Jesús, esta batalla se intensificó y la podemos ver marcada, que hay una batalla entre el bien y el mal sucediendo ahí, tratando de acabar con la vida de Jesús y con el plan que el Señor tenía. Así que vamos a Lucas 22, te invito a que abras tu Biblia. Hemos estado en Lucas ya bastantes semanas, hemos estado ya varios domingos en Lucas 22 porque es el capítulo más largo. Y estamos llegando ya al final. Versículo 47 va a ser el primero que vamos a leer hoy. Lucas 22, 47. Y mientras ustedes van buscando ahí en su Biblia, buscan Lucas 22, 47. Déjame acordarles que la semana pasada vimos que Jesús, saliendo de aquel tiempo donde él tuvo su última cena con los discípulos, él se fue al jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Que venía la tentación y él ¿qué hizo? Él se fue a orar. Mis hermanos, Jesús se estaba preparando para la batalla. Este tiempo donde él oró, él se estaba preparando porque él sabía que venía esta batalla a la cual él iba a enfrentar. Y esta batalla está ya a la puerta, está ahí. Y la vamos a ver ahora en este momento, cómo las fuerzas del mal quieren tomar el control. Lucas 22, 47 y vamos a leer hasta el 53. Escucha lo que dice la palabra del Señor.
Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba. Y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Estamos en el momento en que llega el arresto de Jesús. Llega este grupo de personas, de líderes religiosos, de ancianos, y llegan a arrestar a Jesús. Pero la parte más triste es que quien venía a la cabeza, quien venía liderándolos, quien los llevó hasta ese lugar, fue uno de los discípulos de Jesús. Fue Judas. Judas fue el que traicionó al Señor. ¿Y qué hace él? Que llega y va donde él y le da un beso. Él les dijo: el que yo bese, este va a ser. Acá en Lucas no nos da un detalle importante, pero en el libro de Marcos nos dice que cuando Judas fue a darle el beso, le dijo Rabí, lo llamó Rabí, Rabí que significa maestro. Y es muy interesante porque con la boca Judas está diciendo una cosa: tú eres mi maestro, tú eres el que yo sigo. Sin embargo, con sus acciones él está haciendo otra cosa. Él está traicionándolo. Él está entregándolo a aquellos que le van a hacer daño. Un beso que era un símbolo de amistad, de amor, de una relación íntima, él lo utilizó para una traición. Entonces otra vez con la boca está diciendo una cosa, pero con sus acciones él está haciendo algo. Esto es una hipocresía. Es una hipocresía lo que está haciendo en este momento Judas. Porque él está traicionando a su Señor, aquel que él decía que era su maestro, aquel que él decía: este es el que yo sigo, este es el que me enseña, este es el hombre que dirige. Y sin embargo, al declarar eso, lo que está haciendo es traicionarlo. Por eso digo que esto es una gran hipocresía. Y esto me lleva a señalar la primera verdad que vamos a ver hoy. En el día de hoy vamos a ver 4 verdades en este pasaje. Y la primera verdad es la siguiente, y es que cuando reinan las tinieblas, nos llenamos de hipocresía. Si tú eres de los que le gusta tomar notas, puedes tomar nota de esta verdad. Cuando reina las tinieblas, nos llenamos de hipocresía. No podemos olvidarnos que al principio de este capítulo, en los versículos 3 y 4, nos dice que era Satanás mismo el que estaba controlando a Judas, ¿verdad? Era Satanás mismo el que estaba, porque la oscuridad estaba reinando en la vida de Judas. Y el resultado, ¿qué fue? Hipocresía. Cuando hay la oscuridad reinando en nuestra vida, el resultado es hipocresía. Con la boca decimos una cosa, pero con nuestra vida decimos otra. Con nuestras acciones decimos otra. Con la boca adoramos al Señor el domingo en la mañana, pero con nuestra vida hacemos otras cosas el resto de la semana. Con la boca predicamos gracia y perdón, pero con nuestra vida no perdonamos a aquellos que nos ofenden o guardamos rencor contra otros. Con nuestra boca decimos que Dios es bueno, que Dios provee, que tenemos que ser generosos, pero con nuestras acciones somos tacaños. Nos aguantamos de bendecir a otros porque somos de los que nos gusta ser egoísta y quedarnos con lo nuestro. Y no damos generosamente como predicamos que debemos hacerlo. La hipocresía se va metiendo en nuestras vidas cuando dejamos que la oscuridad, las tinieblas reinen en nuestra vida. Y la oscuridad nos lleva a traicionar a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Nos lleva a traicionar a aquel que nosotros decimos que seguimos y que amamos. Nos lleva a comenzar a hacer cosas que van en contra
de lo que es su reino, de lo que representa el reino de Jesús. Esto fue lo que comenzó a pasar con los discípulos, que comenzaron a actuar diferente a lo que es el reino de Jesús. Cuando vieron ahí que vino la presión contra ellos, lo primero que estaban pensando ellos era a comenzar a tomar la espada, a la violencia. Esto no se parece en nada a lo que Jesús les enseñó a ellos. Esto no es como el reino de Jesús. De hecho, vemos ahí que ellos le dicen: Señor, atacamos con la espada. Y antes de que Él les diera una respuesta, ya Pedro había sacado la espada y le había cortado la oreja a una persona. Lucas no nos dice que fue Pedro, pero en los otros libros sí vemos que fue Pedro. Y que el hombre otro se llamaba Malco, que fue el que recibió el corte de la oreja. Pero antes de que Jesús contestara, ya ellos habían atacado. Señor, atacamos con la espada, y ya habían atacado antes de que le diera una respuesta. No sé si alguna vez tú le has pedido al Señor algo en oración y antes de que el Señor te dé la respuesta ya tú comenzaste a tomar la acción, ya tú comenzaste a dar los pasos, porque toma las cosas en tus manos, toma las acciones en tus manos, ¿verdad? Y esto es lo que estaba sucediendo ahí con los discípulos. Esto es peligroso, porque cuando tú tomas control de las cosas, entonces está reinando la oscuridad y no el Señor. Esta es la segunda verdad que quiero compartir con ustedes esta mañana. Es que cuando reinan las tinieblas, tomamos las cosas en nuestras propias manos. Escúchalo otra vez: cuando reinan las tinieblas, nosotros tomamos las cosas en nuestras propias manos. El problema con nosotros tomar las cosas en nuestras propias manos es que nosotros, en nuestra calidad de humanos, lo que podemos producir es muerte. El Señor es el único que produce vida. Entonces, cuando actuamos fuera de la dirección de Él, cuando actuamos en nuestras propias manos, usualmente metemos la pata. Cuando yo tomo las cosas en mis propias manos, usualmente las cosas no salen tan bien como yo pensaba. Sale mejor cuando me dejo dirigir por Él, cuando sigo la dirección de mi Señor, cuando le traigo las cosas a Él y dejo que Él sea el que dirige mis pasos, pero no cuando yo tomo las cosas en mis manos. Jesús tuvo que sanarle la oreja a aquel guardia porque Pedro tomó las cosas en sus manos. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que sanar a otros que fueron lastimados por aquellos que decimos ser sus hijos, sus seguidores? Y hemos lastimado a otras personas porque hemos actuado tomando las cosas en nuestras propias manos. Que no dejemos que la oscuridad reine en nuestra vida tomando las cosas en nuestras propias manos. Esta gente no se daban cuenta que estaban siendo controlados por la oscuridad en este momento. Escuchen nuevamente cómo les dice Jesús a ellos. Vamos a regresar al versículo 52 y vamos a leer otra vez hasta el 54. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Ellos no se habían atrevido a arrestar a Jesús porque tenían miedo a la multitud. Durante el día siempre había gente siguiendo a Jesús y lo apoyaban, y ellos no querían arrestarlo y hacer nada delante de los demás. Por eso planificaron hacerlo a escondidas, planificaron hacerlo de noche cuando no hubiese un montón de testigos alrededor. Por eso ellos necesitaban a alguien que conociera dónde estaba Jesús de noche. Por eso tuvieron que buscar la ayuda de Judas y hicieron las cosas. Y cuando tú ves que ellos hacen las cosas a escondidas, muestra la intención de la maldad de ellos, de esa acción que ellos estaban. Pero Jesús les dice a ellos: ¿sabes qué? Llegó la hora de ustedes. Llegó la hora de ustedes. Esto es lo que ustedes querían. Pero Jesús aprovecha el momento para decirles también que el enemigo es el que está controlando las acciones de ellos. Cuando les dice a ellos: esta es la hora en que reinan las tinieblas. Este es el momento que ustedes están ahí controlando las cosas, pero este es el momento en que quien está reinando verdaderamente es Satanás. Esas son las tinieblas las que están reinando. Jesús sabía que venían contra él. Tanto Satanás como los líderes religiosos querían matarlo, querían callarlo. Este era el plan de las tinieblas. Pero ese mismo plan, resulta que ese mismo plan que el enemigo tenía para mal, era la misma copa que el Señor iba a darle a beber a su hijo y que iba a usar para bien.
Este mismo plan que los líderes religiosos tenían para mal era el mismo plan que Dios iba a usar para el bien. Que Dios iba a hacer algo con este plan para salvar a aquellos mismos que buscaban matarlo. Los líderes religiosos tuvieron su momento de tomar las cosas en sus manos. Así como nosotros hacemos muchas veces de tomar las cosas en nuestras manos. Tuvieron su momento y ya lo arrestaron. Ahora lo van a llevar a esa corte, lo van a llevar a ponerle cargo primero en la corte religiosa. Y ellos están tomando esto en sus manos porque ellos quieren deshacerse de Jesús. Y vamos a ver en los próximos versículos cómo se va desarrollando esto. De hecho, en los versículos 55 al 62 habla de la negación de Pedro. Esto lo vimos hace 2 semanas atrás. Si te lo perdiste, te recomiendo que vayas ahí a YouTube, Iglesia Fielder, y veas el mensaje. Vamos a saltarnos esta parte que ya discutimos y vamos al versículo 63, en donde ya Jesús ha sido arrestado y lo llevan hasta esta corte en donde le van a comenzar a enjuiciar o le van a comenzar a acusarlo. Versículo 63, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban: adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Definitivamente este es uno de los momentos cuando a mí me duele ver la injusticia. De todas las partes de esta historia, este es uno de esos momentos que me da cosa. Ver la injusticia que estaban cometiendo contra Jesús. Se estaban burlando de él. Estaban llamándolo profeta y a la misma vez le decían: profetiza a ver quién fue el que te pegó. Mientras le tenían los ojos tapados. Había una burla de no reconocer quién verdaderamente era Jesús. La tercera verdad que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que cuando reinan las tinieblas, cuando reina la oscuridad, nos burlamos de Jesús. Cuando reinan las tinieblas, nos burlamos de Jesús. Acuérdate, estas personas estaban bajo el control de las tinieblas. Ellos no podían ver la verdad. Ellos no podían darse cuenta, estaban ciegos ante la verdad de que Jesús era Dios mismo, era Emmanuel, que estaba entre medio de ellos, que había venido a salvarlos. Y ellos no podían reconocer a Jesús por quien verdaderamente Él era. Y como ellos no podían reconocer a Jesús por verdaderamente quién Él, entonces se estaban burlando de Él. No le daban su lugar. Yo creo que esto es algo que ha continuado todavía. Todavía hay personas que no reconocen a Jesús por quien Él es. No le dan su lugar. No aceptan que Él es el Hijo de Dios. No aceptan que Él es el Salvador. No aceptan que Él es Dios mismo hecho carne. Y como no aceptan eso, no le dan su lugar. Todavía hay personas que hablan mal de Él, que se burlan de Él. Cuando tú y yo no le damos su lugar a Él, estamos burlándonos de Él. Cuando tú y yo decimos que Él es una cosa, como decir que Él es nuestro Señor, pero no le damos su lugar en nuestra vida, estamos haciendo de Él una burla. Burlarnos del Señor va de mano a mano con la hipocresía, que hablamos hace un momento anterior. La hipocresía tiene más que ver con que nosotros estamos negando la verdad de quiénes somos nosotros, y la burla tiene más que ver con que estamos negando la verdad de quién es Jesús para nosotros. Pero al ponerlo a Él en otro lugar que no es el lugar que Él merece, estamos burlando su nombre. Estas personas no entendían quién era Jesús y se burlaban de Él. Y quizás tú dices: yo nunca me burlaría de Jesús. Pero cuando tú no reconoces su lugar y cuando no le das su lugar, estás burlándote de Él. Especialmente si has dicho: Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es Dios. Y sin embargo no le das su lugar, te estás burlando de Él. No estás permitiendo que Él tome su lugar como Él merece. No estoy siendo honesto de quién es Jesús, no reconozco su lugar. Por eso ellos se burlaban de Él, porque no creían que Él era un profeta de Dios. Ellos no creían esto. Así que estos líderes, ¿qué van a hacer? Ellos van a tratar de matar a Jesús.
Pero ellos no querían matar a Jesús porque ellos no querían que el pueblo se viniera contra ellos. Entonces el plan de ellos es, ¿sabes qué? Como ellos tomaron esto en sus manos, vamos a hacer que Roma mate a Jesús. Vamos a acusarlo de tal manera que Roma mate a Jesús. Pero a Roma no le interesaba matar un profeta. A Roma no le importaba si habían profetas por ahí. A Roma lo único que le importaba era si había alguien tratando de tomar el trono de César. Si había alguien tratando de venir a gobernar. Por eso ellos tienen la insistencia de ahora acusarlo a él de que él dice que ser el Mesías. Porque el Mesías, todos sabían que el Mesías iba a venir y ellos pensaban que el Mesías iba a ser un político, un líder militar. Y aún los romanos habían escuchado el rumor de que los judíos esperaban un Mesías que iba a venir a rescatarlos. Y ellos pensaban que esto iba a ser un rey, un líder militar. Por lo tanto, ellos ¿qué van a hacer? Van a manipular la situación para acusarlo ante Roma, porque Roma puede ejecutarlo. Entonces ellos van a poner acusaciones contra Jesús, manipular todo para buscar la acusación, para que el gobierno de Roma ejecute a Jesús. Esto vamos a verlo en los versículos 66 al 71. Vamos a continuar leyendo, versículo 66. Escucha. Al amanecer se reunieron a los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó: si se los dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios?, resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Mientras estos líderes religiosos estaban sometidos a las tinieblas, estaban decididos a eliminar a Jesús, acabar con él. Esa era la meta. Y ellos estaban tan decididos que ellos comenzaron a manipular todo para acabar con el Señor. Y esta es la cuarta y la última verdad que quiero compartir en esta mañana. Es que cuando reinan las tinieblas, manipulamos todo a conveniencia. Cuando reinan las tinieblas, manipulamos todo a conveniencias. ¿Cómo es eso de que manipulamos las cosas a nuestra conveniencia? Bueno, pues manipulamos lo que sabemos. Sabemos que Dios es un Dios de perdón y que nos dice que perdonamos. Entonces nosotros perdonamos, pero perdonamos escogiendo a quién perdonamos y cómo perdonamos. Y ponemos condiciones, lo manipulamos. Sabemos que Dios es un Dios que nos da gracia y nosotros aplicamos la gracia, manipulamos la gracia del Señor. Cuando es para mí, el Señor da gracia, el Señor me perdona. Pero cuando es para otros, yo aguanto la gracia y no le doy la misma gracia que Dios me ha dado a mí. Manipulo a mi conveniencia las cosas. Eso es como cuando a veces leo la palabra y solamente escojo los versículos que me gustan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese lo leo mucho. Pero no leo los otros o no le doy tanta importancia a los otros versículos donde dice que yo me tengo que someter al Señor, que deje que Él reine en mi vida, que entregue todo. Porque manipulo las cosas a mi manera. Estos hombres estaban manipulando todo a su conveniencia. Ellos necesitaban escalar la acusación contra Jesús para que Él fuera ejecutado como ellos querían. Por eso le preguntan a Él si Él es el Cristo. Porque si Él dice soy el Cristo, Él está admitiendo soy el Mesías. La palabra Cristo era el escogido de Dios, el Mesías. Y eso es lo que ellos quieren que Él admita para poder acusarlo ante Roma. Mira, este viene a quitarle el trono a César. Para eso era la acusación que ellos querían tener contra Él. Que Él es el Mesías. Que Él es un líder político, militar. Eso es lo que ellos querían. Pero la respuesta de Jesús no era necesariamente inmediatamente la que ellos querían. Primero les mostró que ellos estaban siendo injustos con Él. De hecho, nosotros podríamos hacer un estudio intenso, más profundo y estar aquí 2 horas más viendo cuán injusto fue este juicio y todas las reglas que ellos rompieron. Si supiéramos cómo eran las reglas de la manera de ellos poder hacer juicios en el Sanedrín. Ellos fueron injustos y Jesús les dejó saber que estaban siendo injustos. Por eso les dijo, si yo les digo, ustedes no me van a escuchar. Si les pregunto, ustedes no me van a contestar. ¿Pero qué les dijo? Les dijo otra cosa. Les dijo ahí una declaración. Y esta declaración establece quién Él es verdaderamente. Esta declaración establece quién es Jesús y establece que ellos no van a poder seguir manipulándolo. Esto lo vimos ahí en el versículo, en el 69, donde él dice, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre
estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Hay dos cosas en esta declaración. La primera cosa que en esta declaración es que Él dice, desde ahora en adelante, el Hijo del Hombre. Jesús se está llamando a sí mismo el Hijo del Hombre. Este era uno de sus nombres favoritos. Y ellos entendían esto. Ellos sabían qué quiere decir el Hijo del Hombre. Porque esto viene de Daniel. Esto viene del libro de Daniel. Y quiero que vayamos rápido al libro de Daniel para que ustedes vean lo que dice Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. En Daniel 7, 13 y 14 dice esto. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto de humano, ahí donde dice con aspecto de humano, el lenguaje original en hebreo dice con aspecto del hijo de un hombre, del hijo del hombre. Venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Daniel había profetizado que el Mesías se le llamaba el Hijo del Hombre. Ese era el que tenía su reino para siempre, el que tenía dominio sobre todo. Esto estaba profetizado y ellos entendieron cuando Jesús dijo el Hijo del Hombre. Y después que dijo que se llamó el Hijo del Hombre, Él dijo que va a estar sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Está diciendo que va a estar sentado en el lugar donde Él va a tener toda la autoridad para enjuiciar a todos. Va a tener toda la autoridad. Esto es un punto importante, ¿sabes por qué? Porque hasta este momento Dios le había dado la autoridad a los sacerdotes, a los líderes religiosos. Dios les había dado a los jueces la autoridad para que ellos fueran los que juzgaran sobre el pueblo. Sin embargo, al ellos no reconocer quién era Jesús, el Mesías, esta autoridad ahora se les va a quitar a ellos. Se les va a quitar la autoridad que Dios les había dado y se le va a otorgar esta autoridad a Cristo Jesús. El que está siendo juzgado ahora se va a convertir en el juez. Y va a juzgar sobre ellos y sobre toda la humanidad. Y ya no va a haber nadie que pueda manipular nada. Eso es lo que va a suceder. Esto es lo que el Señor les está revelando a ellos en este momento, en esta declaración que Él está haciendo. Es el fin de los religiosos y de sus manipulaciones. Porque ahora Jesús tiene la posición de autoridad a la diestra del Padre. Él es la autoridad, Él es el juez, Él es el que reina. Para nosotros y para los líderes religiosos, esto es lo que nos aplica a ti y a mí. Es que viene un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Viene un día en que Él va a reinar por siempre y donde ya no vamos a tener opción de escoger lo que queremos y no queremos. Viene ese día y tú y yo vamos a tener que escoger entre dos caminos: o manipular las cosas a nuestra conveniencia, o escoger nosotros reconocer su reino sobre nosotros, someternos a Él, a su autoridad, darle a Él el control de las cosas. Ese día se acerca cada vez más. Jesús tenía la autoridad. Y no es que Jesús era una víctima inocente, que ellos hicieron lo que les dio la gana. No, es que mira, Jesús siendo la autoridad, Él se sometió al plan del Padre. Jesús no trató de tomar las cosas en sus manos. Jesús no trató de controlar las cosas, de manipular las cosas a su favor. Jesús se sometió a la voluntad del Padre y Él se dejó arrestar. Él se fue al jardín donde Él sabía que allí lo podían encontrar. Él dejó que todo sucediera según la voluntad del Padre. Desde aquel momento que le dijo al Señor: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. El Señor Jesús permitió que todas estas cosas tomaran lugar para que se cumpliera la voluntad del Padre. Por eso es que cuando al final ellos le preguntan a Él: entonces, ¿eres tú este Hijo de Dios? Y Él les dice: ustedes lo han dicho. No es como una admisión así súper perfecta que ellos querían escuchar, pero no lo negó tampoco. Era suficiente para que ellos lo acusaran. Básicamente Jesús mismo se convirtió en el testigo que ellos necesitaban para poderlo acusar, para poderlo condenar, para poder traer una convicción sobre Él. Pero Jesús se está entregando porque Jesús está dejando que suceda el plan del Padre.
Él está dando pasos hacia adelante con el plan del Padre. Es un plan que le va a costar su vida, pero es un plan que va a traer la salvación de aquellos mismos que están acusándolo y de todos nosotros. Escucha, cuando tú y yo nos dejamos gobernar por las tinieblas, actuamos de manera egoísta, somos hipócritas, manipulamos el bien a nuestro favor para tener posición, para tener imagen, para tener lo que nosotros queremos. Buscamos lo nuestro. Pero cuando tú y yo dejamos que el Señor reine, entonces seguimos su plan. Así como Jesús siguió el plan del Padre, nos sometemos al plan del Señor y dejamos que Él reine en nuestra vida. Dejamos que Él establezca su reino en nosotros. Este es el llamado para nosotros hoy. Mira, el Señor Jesús se merece que nosotros le demos el reino de nuestra vida porque Él aceptó pagar por nuestro pecado. Él aceptó pagar la culpa que tú y yo teníamos. Él, siendo inocente, se entregó a sufrir una muerte que no era para Él, era para nosotros. La paga del pecado es muerte, era nuestra muerte. Pero el Señor le dio victoria a Él por esto. El Señor le dio victoria sobre la muerte y lo sentó a la derecha de su trono para darle reino, poder, autoridad. Ahora Él reina sobre la oscuridad. Reina sobre la oscuridad y reina sobre todo. Amén. Amén. Hace un momento cantamos, por siempre reinarás sobre todo el universo. Porque Él ahora reina sobre todo. La pregunta es si Él reina sobre tu vida. ¿Reina Jesús sobre tu vida? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo. Porque si Jesús no reina sobre tu vida, entonces está reinando las tinieblas. Si Jesús no es el que reina sobre tu vida, está reinando la oscuridad en tu vida. Esa es la batalla que está dentro de nosotros constantemente. Queremos que el Señor reine en nuestra vida. Le decimos, Señor, tú eres el rey de nuestra vida. Pero constantemente permitimos que el enemigo se meta y le damos espacio a que tome control. Entonces tú y yo tenemos que reconocer cuando hay tinieblas en nuestra vida. Tenemos que reconocer cuando hay hipocresía. Tenemos que reconocer cuando estamos tomando las cosas en nuestras manos. Tenemos que reconocer cuando nos burlamos del Señor al no reconocer quién Él verdaderamente es. Y tenemos que reconocer cuando manipulamos sus verdades a nuestro favor. Tenemos que reconocer eso y venir delante de Él. Hoy es un día en que tú puedes venir delante del Señor y si hay alguna tiniebla, oscuridad en tu vida, decirle, Señor, aquí estoy, te lo confieso, te lo presento. Obra en mi vida, te necesito. En el día de hoy, aquí van a haber líderes, pastores listos para orar por ti. Quizás tú estás cansado de andar en tinieblas. Quizás tú estás cansado de estar poniéndote una máscara, una cara, de pretender algo que tú no eres. Quizás estás cansado de tomar las cosas en tus manos y que nada te salga bien. Quizás estás cansado de todas estas cosas, de burlar el nombre de Jesús, de manipular las cosas y aún así no logras lo que quieres. Y necesitas venir al Señor y decirle, Señor, sé tú el que reina en mi vida. Que reines tú y que no reine más las tinieblas en mi vida. Si tú le has dado al Señor la oportunidad de ser el rey de tu corazón, si no te has entregado a Él y le has reconocido como el único Señor y Salvador de tu vida, hoy tú tienes esta oportunidad de hacer esto. Mientras cantamos en un momento, tú vas a poder venir acá y puedes hablar con uno de los pastores, uno de los líderes y decirle, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero que Él reine en mi corazón. El bautismo es un símbolo de que Cristo reine en tu corazón, de que tú has decidido que la oscuridad no va a reinar más, que tú vas a dejar tu vida vieja atrás y que vas a permitir que sea Él el único que reina en tu vida, que naces a una vida nueva. En un momento también vamos a orar por personas que quizás están experimentando tinieblas en su vida. Quizás hay una situación en tu vida sobre la cual tú no tienes control, donde hay una oscuridad que está atacándote, donde hay algo que tú no puedes ganar. Y tú tienes que reconocer que el Señor Jesús es Rey sobre todo. Y necesitas que alguien ore por ti y pedirle al Señor que Él intervenga, porque Él sí reina sobre la oscuridad. Él sí reina sobre las tinieblas. Él sí reina sobre todo. Y tú puedes reconocer su reino en esta mañana. Para que no reine más la oscuridad en nosotros, sino que reine el Señor. Y termino con esto. El apóstol Pedro escribe unas palabras hermosas en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Estos somos nosotros que hemos conocido a Cristo, que hemos dicho a Él, Señor, tú eres el Rey de nuestra vida. Y dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta mañana el Señor Jesús te llama de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Según el Espíritu del Señor te toca, tú respondes en esta mañana. El Señor tenía un plan, y ese plan es que tú y yo no vivamos en oscuridad, que tú y yo no vivamos en tinieblas. Y para esto Él envió a Jesús a aquella cruz, porque en aquella cruz Él no solamente pagó por nuestro pecado, sino que Él venció a la muerte, venció a las tinieblas, venció a la oscuridad. Cuando tú y yo en este momento nos preparamos para tomar la cena del Señor, estamos recordando que Él venció las tinieblas por nosotros y que tenemos esperanza, que no hay nada que nos puede separar de su amor, que no hay oscuridad, que no hay tiniebla, que no hay situación, que no hay pecado que nos separe de su amor, porque Él nos ama a tal manera que fue a la cruz a pagar por ti y por mí. Si tú eres un creyente del Evangelio, yo te invito a que en este momento te prepares, que tengas el pan en tu mano y antes de comerlo dile al Señor, Señor, aquí estoy, me presento ante ti, perdona toda mi maldad, límpiame de toda tiniebla que hay en mi corazón. Hoy quiero recordar que tú fuiste a la cruz por mí, siendo inocente, entregaste tu cuerpo por mí. Oh Señor, estamos ante ti hoy, reconociendo tu gran amor y te pedimos perdón. La palabra del Señor dice que cuando comamos este pan recordemos que el cuerpo de Cristo fue entregado por nosotros. Siendo inocente se entregó por ti y por mí. Te invito a comer en el nombre de Jesús. Esta copa, cuando la miras, ese color que parece un color como de sangre, nos recuerda a la sangre de Jesús que fue vertida. El Señor le dijo a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Hagan esto cada vez que tomen en memoria de mí. A tú y yo tomar esta copa recordamos, hacemos memoria de Él, que Él fue a la cruz por ti y por mí a pagar por nuestro pecado. Aquella sangre preciosa fue derramada para que tú y yo hoy no vivamos en tiniebla, sino que vivamos en su luz admirable. Te invito a tomarla en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu luz preciosa que nos alumbra. Gracias, Señor, por tu sangre derramada, Señor, que nos ofrece perdón, salvación, libertad de las tinieblas. Oh Señor, que reines tú en nuestra vida, Señor Padre. Alúmbranos con tu luz, con tu amor, Señor. Padre, no queremos más caminar en ningún momento bajo tinieblas. Que sea tu luz que alumbra nuestro corazón. Gracias por lo que has hecho en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te exaltamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.